Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio a esta actividad dando gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar compartiendo en este momento. El Seminario Bíblico Aliancista les da la bienvenida a esta primera conferencia online denominada Crisis en la Teología Contemporánea, la cual está basada en el libro del mismo nombre, cuyo autor es Carlos Jiménez. Esta conferencia se enmarca dentro del programa del seminario para reforzar el ramo de teología de nuestra malla curricular. Realizaremos 3 sesiones divididas en 3 sábados consecutivos, es decir, hoy 4 de julio, sábado 11 de julio y el sábado 18 de julio a partir de las 18 horas. Abriremos estos días el proceso de conexión de la plataforma Zoom a partir de las 17:30 horas. Al finalizar el programa de las 3 sesiones, les enviaremos un certificado que acredite su participación en esta conferencia. Para recibir el certificado, debe haber participado como mínimo en 5 de las 6 ponencias que se van a entregar durante estas 3 sesiones. Cada sesión se presentarán 2 ponencias, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera. Primera sesión, hoy, 4 de julio, la neo-ortodoxia. Quien entregará esta ponencia será el director o el subdirector de Zona Sur, el hermano Leonardo Ollarse, y la otra es el ecumenismo. Quien la entregará será nuestro hermano Cristian Buenante. La segunda sesión, el sábado 11 de julio, las ponencias serán el neorromanismo por el subdirector de Zona Centro, pastor Mauricio Catalán, y la otra es la misión de la Iglesia por el pastor Héctor Ollarse. La tercera sesión será el sábado 18 de julio. Esta sesión corresponde al tema la teología contemporánea en el contexto latinoamericano. Quien estará exponiendo será el subdirector de Zona Norte, nuestro hermano Juan Pablo Antimil, y la otra será la teología de la liberación. Quien la entregará será mi persona, seré yo, Jaime Gómez. Si surgen dudas durante la presentación del tema, pueden enviar todas sus consultas al chat del Zoom y dirigidas al hermano Juan Pablo Antimil o a mí, Jaime Gómez. Finalizadas ambas ponencias, daremos a conocer las preguntas que se plantearon, las cuales deben ser obviamente estrictamente relacionadas con el tema que se trató en las ponencias. De llegar muchas consultas, se seleccionarán algunas de ellas para ser planteadas y tratar de resolverlas. En caso que lleguen preguntas que no podamos responder en el momento, les agradeceremos nos den el tiempo para investigar y presentar la respuesta en la próxima sesión. Bien, ahora quiero mostrarles una breve presentación de lo que es el Seminario Bíblico Aliancista. Para ello voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar una breve presentación del seminario. Muy bien. El Seminario Bíblico Aliancista es inaugurado en un culto de acción de gracias el domingo 4 de junio de 1989. O sea, tenemos 31 años de vida. Su primer director fue el pastor Gilberto González Núñez, hoy con el Señor. El objetivo principal del Seminario Bíblico Aliancista es capacitar a los hermanos en las diferentes áreas del servicio en la obra del Señor y ser un medio formal de enseñanza en la palabra de Dios. Además de fortalecer el amor por la sana doctrina, la cual está basada en las santas escrituras de Dios, fomentar el estudio metódico de las escrituras
y promover la formación de peñas de estudio en las iglesias locales. Estamos organizados de la siguiente manera. El Seminario Bíblico Aliancista está bajo la responsabilidad del director de educación, el pastor Hernán Molina. El director del Seminario Bíblico Aliancista es el pastor aspirante Jaime Gómez, y el seminario tiene 3 subdirectores, los cuales están distribuidos en las 3 zonas geográficas en que se divide nuestra misión. Subdirector de zona norte, hermano Juan Pablo Antimil. Subdirector de zona centro, pastor Mauricio Catalán. Y subdirector de zona sur, hermano Leonardo Ollarse. Ellos son los responsables del funcionamiento de los tutores y las peñas de estudio de cada zona. Que Dios bendiga este hermoso trabajo y nos ayude a sacar adelante todos los desafíos que sirvan para la iglesia y para la gloria del Señor. Así es que, hermanos, quiero iniciar con un versículo de la Biblia. ¿Cuál es nuestro texto base o nuestro texto lema del Seminario Bíblico Aliancista, que está ubicado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y este es nuestro texto lema: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio con una oración para luego dejar un par de oportunidades. Oremos. Buen Dios, te damos gracias porque nos das esta hermosa oportunidad de dar inicio, Señor, a estas conferencias. Rogamos para que tu bendición sea con nosotros, nos ayudes a sacar adelante esta tarea y bendice, Señor, hoy día a tus hijos, quienes expondrán, Señor, estos 2 temas. Rogamos, Señor, que sean para edificación, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Lo hacemos para la gloria de Cristo. Conoces las intenciones de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, para que constantemente todo lo que hagamos sea para tu gloria. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar una oportunidad a nuestro pastor presidente, que se encuentra con nosotros también. Así es que voy a dejar en una oportunidad a nuestro pastor presidente, pastor Héctor Oyarzún. Pastor Héctor, que el Señor le bendiga. Un gozo poder saludarles, amados hermanos en la fe de Jesucristo. Un saludo fraterno al director nacional de educación, pastor Hernán Monsalve, a cada uno de sus colaboradores, especialmente al director también del Seminario Bíblico, nuestro pastor Jaime Gómez. Saludar a nuestros pastores, la gran mayoría que veo allí en pantalla, y esperando que el Dios de paz os bendiga, os dé sabiduría para poder también pastorear en este tiempo de complejidad, un tiempo difícil. Estimados hermanos y pastores y familiares de los pastores, ¿verdad?, a los que están por primera vez siendo parte de una actividad del seminario, que Dios pueda bendecirles y que se animen y se entusiasmen para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Como ya hemos dicho, o se ha dicho, esto no es reciente, son una historia de muchísimos años. A la vez también el Ministerio de Educación de la Iglesia Evangélica Aliancista tiene varias áreas, en la que incluye también el SEBEC y también el área, ¿verdad?, del Seminario Bíblico. Así también otras áreas también educativas que están trabajándose de alguna manera para edificación del cuerpo de Cristo. Esperamos que esta jornada sea una jornada especial, sea una jornada que podamos ser edificados, que pudiésemos regocijarnos estando a la luz de la palabra del Señor. Termino saludándoles con una porción bíblica allí en el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 35 y verso 36. Dice así la palabra de nuestro Dios: no perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que Dios de paz nos bendiga. Gracias. Señor le bendiga. Hermanos, vamos a dar entonces la oportunidad al subdirector de Zona Sur, nuestro hermano Leonardo Yarse, para que dé inicio con la primera ponencia, la neo-ortodoxia. Después que él finalice, vamos a tener un pequeño break de unos 10 o 15 minutos, depende del horario, para que en ese momento tengamos tiempo para ir a tomar un café, lo que quieran, estar en su casa, ir a los comedores, etcétera. Ustedes pueden tomar ese tiempo para ocupar un momento, y también dejaremos libertad para dejar los micrófonos libres en ese momento si usted quiere saludar a alguien. Así que después de la primera ponencia vamos a dejar un momento de libertad para luego retomar en la segunda etapa con el hermano Cristian Buenante. Entonces comenzamos con la neortodoxia. Nuestro hermano Leonardo Yarse, el Señor te bendiga, hermano. Bien, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En honor al tiempo, vamos a ir directamente a presentar el tema. Dentro de lo que es el tema, ¿cierto?, de seminario bíblico, en el día de hoy presentamos el capítulo 5, que es la neortodoxia. Está basado en el libro de Crisis en la Teología Contemporánea por el pastor Carlos Jiménez, y este es un ramo del Seminario Bíblico Aliancista. Ahora, para poder definir lo que es la neortodoxia, es necesario definir el término ortodoxia, ¿ya? Esta es una palabra compuesta de dos vocablos griegos, ortos, que significa recto o justo, y doxa, que quiere decir opinión. En resumidas cuentas, es una enseñanza u opinión correcta o justa. Ahora, frente a esta opinión correcta o justa, en el léxico cristiano, nosotros debemos tomar conciencia de que esto está acorde a los grandes credos y confesiones de la Iglesia. Yo no puedo pensar que una opinión justa o una opinión correcta va a depender de lo que yo puedo pensar filosóficamente, sino debo ceñirme a lo que la palabra del Señor me dice y a lo que la Iglesia también ha dicho en una forma histórica. Ahora, la neortodoxia nace, para ponerlo en un contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, como una reacción, como una manera de apalear, ¿cierto?, la idea del protestantismo liberal. En el fondo, un protestantismo o una forma de ver el Evangelio manejada o gobernada por lo que es filosofías humanas y por el creciente racionalismo, ¿cierto?, emergente o desarrollado aún con más fuerza en esta época después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, Primera Guerra Mundial. Ahora, del punto de vista ortodoxo, sostiene que la Biblia es la palabra revelada e inspirada por Dios. Esto lo vemos en las citas destacadas, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:16, conocidos por todos, y Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que la neortodoxia enseña que la Biblia es un medio de revelación que contiene palabra de Dios. Entonces, no cree lo que nosotros ortodoxamente creemos, que la Biblia es revelada e inspirada por Dios. Esas pequeños matices, esas pequeñas diferencias, amados hermanos, son las que marcan un desvío, ¿cierto?, de cualquier tipo de teología. Debemos estar atentos a los pequeños cambios, porque son ellas los que pueden llevar a una profunda confusión. Ahora, para un teólogo neortodoxo,
como no cree que la Escritura sea inspirada y revelada por Dios, un neoortodoxo cree que la Biblia llega a ser palabra de Dios solo cuando Dios usa esas palabras expresadas para que alguien llegue a Cristo. Solo en ese momento la Biblia llega a ser palabra de Dios, pero a través de las palabras que el orador está diciendo. Ahora, un neoortodoxo también piensa que los detalles de la Biblia no son importantes. Por ejemplo, es más importante tener un encuentro moral con Jesús que seguir la idea profunda de lo que significa el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Entonces, la verdad bíblica se convierte así en una experiencia mística para este neo-ortodoxo o neocristiano. Ahora, el punto de vista respecto al pecado también es algo muy importante a destacar, que es, para un neoortodoxo, el pecado es la deshumanización. No es todo lo que ofende o lo que transgrede o lo que ofende a Dios. Para un neoortodoxo es la crueldad, son los males sociales. Eso es pecado y eso es lo que un neoortodoxo trata, ¿cierto?, de que el hombre pueda cambiar. No la condición natural de pecado, de caída, ¿cierto?, presentada o la propuesta bíblica que nosotros podemos tener, ¿cierto?, como iglesia evangélica adventista. Ahora, para un neoortodoxo, como ya lo mencioné antes, la salvación viene a ser un encuentro subjetivo con Cristo. No se necesita aceptar todas las verdades bíblicas para poder ser una persona transformada. La neoortodoxia hace hincapié en el trabajo social y en nuestra responsabilidad moral de amar a otros. Ahora, dentro de la historia cristiana, es necesario revisar lo que es la ortodoxia a nivel de la historia. Ahora, los primeros conflictos que afectaron a la ortodoxia tradicional o los principios bíblicos establecidos por Jesucristo mismo fueron el legalismo y el gnosticismo. Estas palabras un poco enredadas o confusas podemos entenderlas prácticamente viendo ejemplos en la Biblia, ¿ya? Ahora, en un principio la teología de la iglesia primitiva era algo sencillo, era algo claro. Era algo que se desarrolló de una manera experiencial, contada de boca en boca. Una orden directa de proclamar, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Y proclamar y confesar que Jesucristo era el Señor y Salvador. Eso era suficiente, ¿cierto?, para que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, cobrara fuerza y tuviera una base sólida, porque estaba formada o estaba siendo formada en la persona de Jesucristo. Ahora, el legalismo en la iglesia primitiva fue tratada o fue también enfrentada por el apóstol Pablo. En su carta dirigida a los Gálatas, a Corintios, Romanos, fueron para definir la postura cristiana sobre la salvación y gracia. No por las obras, no por cumplir la ley judía. En resumidas cuentas, en estas cartas, ¿cierto?, que nosotros vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, vemos que aquí se comenzó a afinar la teología. El gnosticismo. Esto ya estamos hablando del siglo II, siglo III. El gnosticismo identifica la materia con el mal. Por tanto, no creía en el Dios del Antiguo Testamento, no creía en el Dios creador del mundo material. Y otra razón, y profunda y arraigada del gnosticismo, es que negaba la humanidad de Jesús. Enseñaba que Jesucristo era un ser angélico creado, o sea, tenía principios.
La refutación a esta doctrina, Juan y Pablo combatieron este error que de una manera incipiente comenzó a manifestarse en sus días. Esto se prueba en las siguientes citas bíblicas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, Colosenses 1, 15, 17 y capítulo 2, 8, 9 y 18. Ahora, esto es algo que la iglesia bíblica, que la iglesia evangélica, que los primeros cristianos tuvieron que hacer frente. Y para ello se redactó el credo apostólico. El credo de los apóstoles fue un pilar fundamental para poder contrarrestar estas herejías, el gnosticismo y el legalismo. El credo apostólico dice de esta manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica o Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como vemos, esta pequeña redacción marca las pautas, ¿cierto? O los fundamentos teológicos de la iglesia primitiva. El conflicto también se manifestó en el siglo III ya contra la cristología y la Trinidad. Aún desde el primer siglo, el apóstol Juan había enseñado que Jesucristo era el Logos eterno, que era Dios, que Jesucristo era Dios. Pero ya unos padres, ¿cierto? También, o presbíteros, ¿cierto? De las iglesias ya en el siglo III, siglo IV, empezaron a poner sus propios razonamientos en estos principios. Y se empezó a desviar. Justino Mártir afirmaba que el Logos era el segundo Dios. Y eso se transformaba en una doctrina politeísta. Arrio, de la iglesia de Alejandrina, sostenía que Cristo había sido creado por el Padre, antes que toda criatura, que no era eterno, que por lo tanto no podía ser mirado como igual a Dios. Él afirmó que el Hijo tiene principio, Dios es sin principio. Es lo que nosotros creemos. Y en este ataque a la Trinidad y a la Cristología, se ve la iglesia nuevamente forzada a declarar, a conciliar en el año 325 una declaración, y esto fue el Concilio de Nicea. El conflicto, ya también dentro, ¿cierto?, ya en el siglo XIV, vemos que lleva también a fijar sus ojos en el punto de vista del hombre. Y a fines del siglo XIV se estableció en Roma un monje británico llamado Pelayo, que comenzó a diseminar un pensamiento herético en su doctrina, que es la libertad de escoger. Este pensamiento fue contrarrestado por Agustín, obispo de Hipona en África. Pelayo insistía en que todo hombre es libre de escoger el bien o el mal a cada momento de su vida. Pelayo negó el pecado original heredado de Adán y sostenía que la caída de Adán no había afectado a nadie, sino solo a Adán. El hombre es capaz de cumplir la ley mediante sus esfuerzos propios. Como se puede observar, esta es una reflexión temprana de lo que hoy se conoce como el moderno humanismo. Ahora, yéndonos un poco más adelante en la historia, y pasando todo el oscurantismo también doctrinal, religioso, llegamos ya al año o al siglo XV, donde los reformadores, por lo general, aceptaron las doctrinas consideradas como ortodoxas. No obstante, en algunos puntos se puede decir que la teología cristiana se dividió en dos, la de los católicos y la de los protestantes.
La Iglesia Católica Apostólica Romana afirma que fuera de ella no hay salvación y que ésta se alcanza solo por las buenas obras. El credo protestante, en cambio, enseñó que la autoridad final se halla en la Biblia, que todos los creyentes forman parte del sacerdocio y que la salvación era por pura gracia y por la fe en Cristo. Ahora, los ataques de la ortodoxia fue algo sistematizado, ¿ya? Ya a partir desde el siglo XVIII al siglo XIX fue algo férreo, ¿ya? Que se oponía directamente a la fe cristiana, casi pasando por falta de respetos, donde cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia, con Dios, o el trato de Dios con el hombre, es un símil o es sinónimo de burla. Bueno, ¿por qué tiene el hombre contemporáneo tan poco respeto por la Biblia? ¿De dónde vienen estas ideas contrarias a las enseñanzas bíblicas? Viene a través del humanismo. Los pensadores heterodoxos, es decir, los no tradicionales, los no ortodoxos, del siglo XVIII, del siglo de las luces, de la iluminación intelectual, dan evidencia innegable de la influencia del espíritu del Renacimiento que inundó el mundo occidental. El humanismo se refiere al interés de los asuntos de este mundo, y en particular a la importancia del hombre en la construcción de su propio destino, o el que hoy se conoce como el autoconstructivismo. Tú eres dueño de tu destino, tú eres capaz y tienes toda la potestad de hacer con tu destino lo que tú quieras. Centraba su atención en las culturas antiguas de Grecia y Roma. Empezaban a ver las ideas de los escritos de estas naciones, de esta cultura, con unos ojos mucho más críticos y aceptables también para ellos. Eso desencadenó en un racionalismo. Después de 200 años de esta nueva manera de contemplar el mundo y la vida, no nos sorprende que el surgimiento de la filosofía y del racionalismo rechace la revelación, ya que todo lo pretende explicar a través de la razón. El siglo de las luces, el siglo XVIII, el principio de los racionalistas, no se declaraban antirreligiosos, pero no podían aceptar las doctrinas de la ortodoxia. Enseñaban que todo debía someterse al juicio de la mente. Filósofos que influyeron en el siglo XV, siglo XVI, hasta el siglo XX. Tenemos a René Descartes, frase conocida como pienso, luego existo. Fue uno de los filósofos racionalistas. Es un pensador católico francés que afirmó que se debe dudar de todo hasta que sea probado lo contrario. Y la prueba tiene que ser tan clara o tan lógica como una suma o como una resta. Francis Bacon fue el cientista, el investigador, el pensador, que dio inicio al método de investigación científico. Y esto también le dio grandes solidez a lo que es la razón. Fue uno de los que estableció el método científico. Y Gottfried Willmann y Baruch Spinoza mezclaron estos dos conceptos y desarrollaron una propuesta en que el hombre puede alcanzar el conocimiento por medio de la razón y usando, ¿cierto?, el método científico o el método también inductivo. Algunos pensadores, ¿cierto?, que influyeron la ley moral fue Emmanuel Kant, ya que todo lo partió, entre comillas, dentro del umbral de la duda. Todo tenía una incertidumbre. Todo dudaba de todo. Y esto es algo que nosotros debemos considerar
el pensamiento de Kant está presente hoy en día en nuestra cultura. El filósofo quería conservar la creencia de Dios, pero negó la necesidad y la validez de la Biblia. Para Kant, Jesús fue simplemente un gran maestro moral. Redujo la religión a una ética teística y así preparó el camino para el liberalismo. El criticismo bíblico o la crítica, ¿ya?, se conoce con este nombre a la ciencia que dedica al estudio concienzudo de la palabra de Dios, o sea, un examen a la Biblia. Este examen es exhaustivo y se requiere de documentos para probar su veracidad. Así destruir los mitos o errores. De esta manera de estudiar la Biblia nacen dos ramas. Y aquí, hermanos, presten atención. La baja crítica y la alta crítica. La baja crítica. Durante mucho tiempo los eruditos de la Biblia se habían ocupado del estudio de los manuscritos antiguos de la Biblia, con el propósito de determinar con exactitud el texto original de las Escrituras. A través de los códices, a través de la escritura antigua, a través de los respaldos de la historia, todo tipo de manuscritos preservados y guardados y cotejados el uno con el otro. Esto fue favorable al estudio bíblico, en lo que es la exégesis y la hermenéutica. Porque se buscaba una evidencia interna, bajo un prisma evangélico, bajo una teología bíblica. Buscaba extraer el verdadero sentido de las palabras en el cual fue escrito. En la gramática griega uno puede observar distintos énfasis, ¿ya?, distintos rasgos de importancia, mandamientos, mandatos, verbos indicativos. Toda esta influencia, toda esta riqueza, lo pudo obtener la baja crítica a través de la exégesis bíblica. La alta crítica, esto ya es algo más serio y está influido por el racionalismo del siglo de las luces. Una filosofía idealista, ¿cierto?, en el cual buscaba el saber el porqué de los escritos. ¿Quiénes fueron que los escribieron? ¿Por qué son importantes? ¿Son realmente verídicos? Y parte de una base en que todo lo que está escrito en la Escritura es falso. Entonces, a través de la ciencia, buscan una razón, buscan una respuesta para hacer o para interpretar lo que la Biblia dice. Convencido de que la ciencia había comprobado que no suceden los milagros, como tales los críticos decían que falta sacar los elementos milagrosos que narra la Biblia. Es decir, que había que sacar todo tipo de milagros que la Biblia manifestara en ella. Dudaron y presentaron. ¿De qué duraron estos genios intelectuales? De la paternidad literaria. No creían que el libro, no sé, de Éxodo había sido escrito por Moisés, sino que había sido un conjunto de personas históricas que habían guardado y preservado ciertos manuscritos históricos. Dudaron de la personalidad de Jesucristo, que era un hombre cualquiera, que estaba envuelto solamente en mitos. Las contradicciones del Nuevo Testamento para ellos eran una evidencia de que no era claro el mensaje, pero se olvidaban de que la palabra del Señor es viva y es eficaz, y que es el Espíritu Santo que da luz al creyente para poder entender la palabra. Ellos solo quisieron entenderla a través de la crítica científica y a través de lo que significaba tal vez la simple letra. También influenciaron, ¿cierto?, la teoría de la evolución y la contrarrestaron, ¿cierto?, con la posición bíblica en la cual aparece la Escritura. Aquí partió
el liberalismo y su pensamiento teológico. El liberalismo era un intento de acomodar las doctrinas cristianas a las corrientes de pensamiento del siglo XVIII. En resumidas cuentas, se redujo la fe cristiana solo a aquellos elementos esenciales que podían ser defendidos racionalmente. Los teólogos liberales, ¿cierto?, son antagónicos a la ortodoxia. Y aún las ideas de estas o de estos pensadores aceptaban las religiones paganas. Sin embargo, su mentalidad no tenía la amplitud necesaria para aceptar lo sobrenatural del cristianismo bíblico. En el fondo, reconstruyeron la teología. ¿Cómo la reconstruyeron? Y aquí hay que prestar atención, porque también nosotros podemos caer en este error, que es la libertad de cátedra. Nosotros como aliancistas nos debemos, como cristianos nos debemos a la palabra del Señor. Y no debemos dejarnos influenciar por nuestros conocimientos académicos. No debemos dejarnos influenciar ni siquiera por lo que nosotros moralmente creemos que es correcto. Como evangélicos, cristianos, debemos presentar el evangelio de Jesucristo, no una cátedra libre de nuestro pensamiento racional. Este fue el error. Los liberales no les interesaban primordialmente los credos. Aceptaron las conclusiones de la alta crítica y la teoría darwiniana, ¿cierto?, de la evolución, llamándose los nuevos teístas. Siguieron la pauta de los racionalistas, descartando todo tipo de milagros, y reinterpretaron todas las doctrinas cristianas de acuerdo a su pensamiento. O sea, predicaron lo que ellos consideraban correcto o interesante. La Biblia para los liberales estaba de acuerdo en que era un libro de grandes enseñanzas, pero que no era la revelación infalible de Dios, que contiene supersticiones y mitos, y estos debían ser revelados y sacados de la Escritura. Por Dios, los liberales también pensaban que Dios era una fuerza, que era el bien y que amaba a todos. Aunque el Dios y el mundo no son idénticos, Dios se limita a actuar a través de la naturaleza. Esto te lleva a un panteísmo. Dios es todo lo que el mundo es y el mundo es Dios. Esto es lo que ellos creían de Dios. Creían que la naturaleza era Dios y que Dios se manifestaba a través de la naturaleza. Lo hace en cierta manera, pero no podemos adorar la naturaleza. En la naturaleza nosotros podemos ver la grandeza, la gloria de Dios, pero no podemos entrar en una adoración de la naturaleza. Los liberales estaban de acuerdo con Kant. La revelación viene desde adentro de la persona y la experiencia religiosa se halla en la mente y la conciencia más, ¿cierto?, que es lo que la palabra del Señor nos dice. Jesucristo lo vieron como una persona cualquiera. Para ellos, el Jesucristo histórico y el Cristo de los credos es completamente distinto. Según los liberales, son especulaciones metafísicas del apóstol Pablo que oscurecen y pervierten la majestad del Evangelio. O sea, para ellos, lo importante es el concepto moral que entrega el Evangelio y no la transformación de la vida que produce el Evangelio. No debemos tropezar en asuntos tales como milagros, o la creencia de demonios, o el elemento apocalíptico. Para ello, todo eso es una fábula que debe ser erradicada. La misma postura tienen respecto al hombre. El mensaje de Jesucristo es que Dios ama al hombre de una manera porque tiene un valor infinito. En todo el hombre hay una chispa divina. Y el hombre no ha caído y tampoco hereda la culpa del pecado original. Estos son los postulados de estos grandes pensadores. No es lo que nosotros creemos. Nietzsche, también un filósofo alemán, ¿cierto?,
Algunos pensadores anteriores creían que el hombre mismo debía construir su propio destino, dejando a un lado la revelación y creando su propio Dios. O sea, poder tener las herramientas necesarias, ¿cierto?, para que tú puedas crecer, porque Dios ya ha muerto. Esa fue una de las grandes frases que este hombre, queriendo ser sabio, se hizo fatuo. Freud fue un médico austriaco llamado el padre de la psiquiatría, ¿cierto? Pero sus palabras fuertes fueron en contra de la religión. Para él, todo conocimiento viene por medio de la ciencia. Para Freud, y esto es para quienes están pensando en estudiar psicología, ve a la religión como una neurosis obsesiva universal de la humanidad. La neurosis es un conflicto entre las distintas partes de la mente y trae como consecuencia una tensión o ansiedad. Ahora, la defensa ortodoxa hasta el principio del siglo XX, y es aquí donde empieza a tomar, por así decirlo, importancia nuestra historia. Ahí estamos los albores de los años 1900. ¿Ya? En casi todas las denominaciones religiosas surgieron defensores de la fe bíblica, que actuaron vigorosamente para contrarrestar el liberalismo, que se había introducido en las iglesias. No afuera, ni los pensadores, ni en una, por así decirlo, hoy, en el trabajo o en una junta de vecinos. No, estaba introducido en las iglesias. Los conservadores se dieron cuenta de que los liberales destruían el cristianismo y había que hacerle frente. Y aquí nace el fundamentalismo. ¿Ya? Deseo de conservar la pureza doctrinal comenzaron a surgir por gracia de Dios, ¿cierto? Para proteger los principios ortodoxos de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Para esto se formularon 6 doctrinas fundamentales y son las siguientes: el nacimiento virginal del Señor, la divinidad de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz, la resurrección de Cristo de entre los muertos, la segunda venida de Jesucristo y la autoridad e infalibilidad de la Biblia. Estas son las doctrinas fundamentales que marcan el fundamentalismo. Los medios para defender la ortodoxia. Por gracia de Dios, se pudieron descubrir evidencias históricas y a la vez también instituciones educacionales que empezaron a formar, ¿cierto?, nuevos cristianos con una base sólida en la Escritura. La baja crítica contribuyó a ello. Los conservadores han dado gran importancia a la necesidad de recuperar el texto original de la Escritura. Ahora, fíjense en esta lámina. Los conservadores se dieron cuenta de que debían establecer instituciones educativas para propagar y preservar la sana doctrina. En 1882, Ben Simpson, no sé si les suena ese nombre, fundó el Instituto Bíblico de El Modi, y también se organiza en Estados Unidos por el reverendo Alberto Benjamin Simpson la Alianza Cristiana Misionera. Aquí quiero invitar los hermanos a echar un vistazo a la historia aliancista. En 1889 se legaliza el nombre de la Alianza Misionera Internacional. En 1890 se legaliza la Alianza Cristiana. En 1897 el pastor Henry Weiss, menonita norteamericano, parte a Chile con pocos recursos y su esposa embarazada. En Panamá conoce al reverendo Alberto Dobson y juntos llegan a Chile. Ya en el año 1928 se organiza la Iglesia Nacional. Como presidente,
el pastor Vital Sangüesa. En 1929 se produjo una separación liderada por el pastor Vital Sangüesa, motivada por el sustento propio y el evangelismo a zonas rurales. Hago esta mención por el deber que nosotros tenemos con preservar la ortodoxia. Tal vez hay que hacernos una autocrítica y ver si le hemos tomado la importancia que nuestros padres fundadores también le tomaron. Aquí presento quiénes somos como aliancistas. La lámina anterior la tomé del libro de historia de nuestra corporación, y esto lo tomé, cierto, de nuestra declaración pública. ¿Quiénes somos como aliancistas? Creemos absolutamente que la iglesia cristiana nace con las enseñanzas y la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el credo apostólico. Que los hombres que Él eligió, los apóstoles, para que lo acompañaran en su ministerio terrenal, entendieron estas enseñanzas, las acogieron y las registraron con total sinceridad en los evangelios y en las epístolas bíblicas. Debemos creerle a las Escrituras. Es lo que nosotros como aliancistas proclamamos. Incluso sostenemos categóricamente, por el testimonio de las Escrituras, que tanto los apóstoles y profetas, sacerdotes y demás personas que escribieron la Biblia fueron inspiradas. Sostenemos esto y debemos creerlo, proclamarlo y defenderlo, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por tanto, estas, es decir, las Escrituras, merecen ser consideradas como soporte total y plena y confiable para una iglesia cristiana. Reconocemos por la veracidad de los registros históricos que la iglesia naciente, que en su comienzo fue fiel y digna de su Señor, al ser reconocida como iglesia y religión oficial del Imperio Romano, se corrompió y paganizó en una forma extrema. Y admitimos que dicha desviación de la verdad evangélica existe todavía en grandes sectores de la cristiandad. Pero también reconocemos, apreciamos y valoramos que por el testimonio y una comprensión correcta de las enseñanzas de Jesús, volver al texto, volver a la sola Escritura, volver a lo que los apóstoles y hombres usados por Dios e iluminados por el Espíritu Santo mantuvieron la fe una vez dada a los santos y lucharon por ella, refiriéndose en este caso a los reformadores como los precursores de la reforma del siglo XVI. Debemos conocer que los reformadores buscaron proteger la ortodoxia. Sabido es, y no se puede negar, pues caeríamos en una ignorancia supina, que con la reforma protestante nacen las iglesias conocidas hoy como evangélicas, de las cuales una de ellas somos nosotros, la Iglesia Evangélica Aliancista. Entonces, desde nuestros inicios, amados hermanos, desde la visión de hombres de Dios, que tenían la responsabilidad de guardar y de luchar contra estos teólogos liberales, con estos hombres racionales, nosotros somos herederos de esa responsabilidad y debemos prestar atención a lo que creemos. Ahora aquí presento un cuadro sobre, por ejemplo, el tema de las Sagradas Escrituras, el fundamento apostólico. En el siglo II, la Iglesia de los Mártires creó el credo apostólico. Concilio de Nicea no se manifestó respecto a la Escritura porque las aceptaba ciertas, no daba lugar a duda. La Reforma afirmó que la Escritura era inerrante, que es la única fuente de revelación divina y escrita. Como aliancistas, creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación escrita de Dios al hombre, y de esta manera los 66 libros de la Biblia constituyen la palabra de Dios viviente, plena y verbalmente inspirada por Él. Esto es nuestra declaración de fe. El que no la sepa puede interiorizarse, buscarla.
es una declaración pública de lo que nosotros creemos. Y también presento aquí lo que declara la CIEF, la inspiración divina plenaria verbal de las Escrituras en sus idiomas originales y consecuente inerrancia, infalibilidad. Además, por ser la palabra de Dios autoridad suprema para la ley, para la fe, y la conducta. Somos herederos y tenemos, amados hermanos, una responsabilidad de defender la ortodoxia. Aquí, respecto a Jesucristo, el credo apostólico, analicen, vean lo que es el credo apostólico. El Concilio de Nicea, una declaración de quién es Jesucristo, lo que creemos nosotros. Creemos que Jesucristo es la encarnación de Dios. Esto es un ataque directo a lo que enseña el gnosticismo. CIEF, la deidad esencial absoluta y eterna, y la humanidad real propia, pero sin pecado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, la neoortodoxia fue una forma de volver a las antiguas creencias, a la nueva ortodoxia, volver a las bases. Pero cuando lo hizo, amados hermanos, no volvió sola. Lamentablemente, no volvió de una manera sana. Y aquí voy a avanzar, tal vez voy a resumir un poquito más, ¿cierto?, en honor al tiempo. Pero al momento de volver, o el querer volver a los principios tradicionales cristianos, volvió con ideas racionalistas, volvió con influencia liberal, volvió con la, entre comillas, la mala postura de que la escritura era falible, que los milagros tal vez no eran milagros, sino eran acciones que ocurrieron por haber ejemplos morales. Un ejemplo claro, lo que algunas personas piensan respecto a la multiplicación de los panes y los peces. No creen que es un milagro hecho por Jesucristo. No creen que es una demostración hecha por Jesucristo y una evidencia de su divinidad. No lo creen. Creen que un niño se acercó con unos panes y unos peces, y al ver ese ejemplo moral, la gente abrió su corazón, fue motivada a la emoción, y sacó lo que tenía guardado, y así alimentaron a más de 5.000 personas. Entonces la crítica, amados hermanos, o la neoortodoxia, está infectada con la postura de que la Biblia no es inerrante y que la Biblia tiene errores y debe ser modificada y debe ser estudiada. Este liberalismo se había aceptado por los racionalistas, por los humanistas y por los escépticos. El representante mayor de la neoortodoxia es Calvar. Como ya lo mencioné, Calvar fue destruido, fue cambiado al ver lo que la Biblia decía. Pero fue transformado tal vez con un efecto muy similar a lo que le pasó a Lutero con el libro de Romanos, en el cual descubrió una cristología profunda. Incluso me atrevo a decirles, amados hermanos, que Calvar tiene una cristología correcta, pero no así su posición frente a las Escrituras. Un vaso de agua pura, si tiene una gota de un agua contaminada, de un agua con virus, sigue siendo un agua infectada, un agua contaminada. Nosotros debemos tener la plena conciencia de volver, amados hermanos, a los primeros rudimentos, a las bases de la Escritura y a entender lo que la palabra del Señor nos dice. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y recordemos siempre que somos herederos de una ortodoxia que debemos defender bíblicamente. Que el Señor les bendiga.
Vamos a escuchar la segunda ponencia, el ecumenismo, y el encargado en esta tarde es nuestro hermano Cristian Buenante. Hermano Cristian, que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas tardes. Es una bendición de parte de Dios poder estar acá, siendo parte de esta conferencia que es un desafío también a nivel de seminario y por qué no decir a nivel de iglesia. Así que me siento honrado de parte de Dios de poder estar junto a ustedes. Y bueno, como ya bien se ha dicho, vamos a tratar de redimir el tiempo y vamos a ir de lleno a nuestra exposición. Sí, les quiero invitar a orar un momento porque necesitamos la gracia de Dios y que la iluminación de su Santo Espíritu pueda tanto iluminar sus entendimientos como los míos y, como siempre digo, ablandar nuestro corazón para que con humildad aceptemos lo que la Escritura nos va a enseñar o confrontar. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel, y nos presentamos delante de ti como criaturas hechas por tu mano, Señor, necesitadas de redención, y te glorificamos y te damos gracias porque esa salvación fue efectuada en nuestras almas. Por lo mismo, hemos aprendido que debemos llegar a ti con humildad, con sencillez de corazón, comprendiendo tu santidad, que es tan grande, que es tan inmensa, y nuestra indignidad, Señor, que es tan grande también y tan inmensa al compararnos contigo. Te pido que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos y ayudarnos para poder en este momento poder ser de bendición para los que nos escuchan, Señor, y podamos edificarnos los unos a los otros. Dame de tu gracia, Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ir de lleno a la exposición, ¿cierto? Allí vamos a compartir lo que va a ser nuestra ponencia. Como bien se dijo, estamos acá para poder compartir el tema que tiene neta relación con el ecumenismo, y pueden ustedes estar viendo allí en sus pantallas, ¿cierto? Que se toma del mismo libro que tomó nuestro hermano, el libro de la crisis en la teología contemporánea del autor Carlos Jiménez, Ponencia al ecumenismo. Introducción. Bien, en el siglo XX, sobre todo en las últimas 6 décadas, se ha observado un fuerte énfasis sobre la unidad de la Iglesia. A este movimiento se le denomina ecumenismo, debido a una serie de tendencias teológicas que han tenido su origen en los últimos 2 siglos prácticamente. La exposición que hacía nuestro hermano Leonardo está íntimamente relacionada, valga la redundancia, con este tema que se nos dio a poder exponer. Entonces, tengamos en mente los pensamientos teológicos, doctrinales, los postulados que se hicieron, y uno de los comunes denominadores creo que va a haber en todas las exposiciones va a ser precisamente la teología liberal y el daño que causó en su momento y sigue causando hoy día dentro de la vida cristiana, dentro del ámbito teológico y doctrinal. Así que creo que eso quede bien patente. Por eso yo pongo aquí que se denomina, y esto lo dice el autor del libro también, este movimiento de ecumenismo, y nace debido a una serie de tendencias teológicas que han tenido su origen en los últimos 2 siglos. Bien, definiendo el ecumenismo y elementos de formación. Definición del término. El término ecuménico se deriva del vocablo griego eikumene, que significa la tierra habitada. Otra cosa importante en la formación del ecumenismo y sus elementos es que es el movimiento hacia la unidad o la solidaridad en el mundo y obra cristiana. El hermano Leonardo exponía que la neortodoxia viene a nacer cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un marco mundial, ni siquiera de solo un país, sino dentro de un marco mundial de mucha necesidad, de mucho sufrimiento, de mucha maldad, por así decirlo, y donde los países
que estuvieron directamente en el conflicto de la guerra, quedaron muy desamparados en todos los aspectos. Inclusive cuando uno analiza y estudia, se dice que los efectos de la Segunda Guerra Mundial fueron tremendos, que dentro del cristianismo también se vio muy debilitado su fe y su confianza, y era más que obvio y era más que normal. Entonces, una de las bases importantes del ecumenismo es precisamente la unidad o la solidaridad en el mundo y la obra cristiana. Los ecumenistas se preocupan también, llegaron a preocuparse mucho por el escándalo, por así decirlo, del divisionismo en la cristiandad actual, en desmedro de lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, cuando él ora allí por la unidad de la iglesia, por la unidad no solo de los que habían creído en su nombre, en su ministerio, sino también la unidad que debía permanecer en el tiempo a través de los siglos hasta que Él aparezca en su segunda venida. También en desmedro de lo que Pablo habla en la epístola a los Gálatas acerca de la necesidad de estar unidos, y lo que Pablo habla en Efesios de manera clara, de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí están los textos bíblicos, Efesios 4, 4 al 6. Los ecuménicos reclaman la universalidad de la iglesia, en el sentido de que los cristianos deben trabajar por la fusión de todos los cuerpos cristianos en un solo cuerpo. El ecumenismo no solo incluye el protestantismo, sino también las iglesias ortodoxas, la iglesia católica tradicional y la iglesia copta, que es una rama del catolicismo en cierto sector de África, si no me equivoco. Los ecumenistas no exigen uniformidad en doctrina y práctica, más bien hallar alguna expresión formal de creencias, prácticas y orden constitucional. A grandes rasgos, esto es el ecumenismo y sus elementos de formación. El ecumenismo ha llegado a emplearse en el pensamiento cristiano moderno como sinónimo de universal. Es un intento de subsanar las grietas del cristianismo, eliminar la rivalidad de las denominaciones, promover la cooperación entre ellas para así poder aliviar los grandes males que afectan a la sociedad, como la guerra, como la depresión económica, como el racismo y la injusticia moral. Si nosotros hoy día aplicamos, y quiero aportar antes de continuar un detalle muy importante dentro de la exposición y del texto de apoyo después de la escritura, que es el libro de Carlos Jiménez, es que ese libro fue editado en el 1985. Si nosotros usamos cronología de tiempo, estamos hablando de 30 años, ya casi 30 años y más atrás, y se escribía en términos de que era una realidad ya este movimiento o este pensamiento de poder unificar a las iglesias en un solo sentir. Y en su momento, como decía y bien lo exponía, y lo vamos a seguir viendo, en su momento fue profundamente influenciado por esta nueva ortodoxia, y que el trasfondo de la nueva ortodoxia no es nada más que la teología liberal. Entonces, fue un intento de subsanar las grietas del cristianismo, eliminar la rivalidad de las denominaciones, promover la cooperación entre ellas para poder aliviar los grandes males de la sociedad. En aquel tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, era obvio la depresión económica, el racismo, la injusticia social, y hoy en día podemos citar una cantidad de movimientos que están exigiendo que podamos todos ser empáticos los unos de los otros, dejando de lado nuestros credos, nuestros conceptos filosóficos, conceptos teológicos, conceptos de cristianismo, porque todos tenemos que ser inclusivos. No sé si ustedes se han dado cuenta que se empezó a usar mucho ahora y se está usando mucho en el ruedo cristiano ese término inclusivo, que por más que lo busquemos en las escrituras, no lo vamos a encontrar. Entonces, eso más o menos son definir los elementos de formación del ecumenismo. Ahora, veamos la otra
otra parte importante, que es la historia del ecumenismo. Estuvo sus raíces en Europa a mediados del siglo XIX y encontró su mejor aliado en ese momento, en esa época del siglo XIX, en el liberalismo de este siglo. Y aquí hay algo importante y lo expuso de manera muy puntual y de manera muy amplia y clara, en donde la controversia doctrinal perdió su vigor. ¿Qué quiere decir eso? Donde ya no se consideraba si era en materia de análisis, si era tan válido y era tan importante y era tan necesario para el cristianismo seguir los fundamentos apostólicos. Porque nosotros debemos entender que la Iglesia de Cristo y el Evangelio está fundada en la revelación máxima, que es Cristo como Hijo de Dios y como Hijo del hombre en su encarnación, en su ministerio, en su obra en la cruz y su resurrección después. Y luego Cristo mismo elige a los apóstoles para que sean el fundamento de la Iglesia. ¿Y en qué consistía ese fundamento apostólico? En que ellos fueron los que relataron en sus evangelios y en las cartas que componen el Nuevo Testamento el fundamento del cristianismo. Hay que saber y hay que entender que Cristo no escribió ningún libro, que fueron los apóstoles los que escribieron acerca de Cristo. Entonces Cristo elige a ellos para que ellos sean los que pongan el fundamento donde la Iglesia está fundada, valga la redundancia. Entonces, la controversia doctrinal que aparece en el siglo XIX es poder cuestionar hasta qué punto era válido creer o defender lo que los apóstoles habían hecho o habían escrito. Lo otro, que después de eso encontramos también los credos apostólicos, como decía el hermano en su exponencia, y también las confesiones, y luego lo que pasa en el siglo de la Reforma. Entonces, en el siglo XIX, todos estos puntos, o todos, por así decirlo, todos estos fundamentos fueron puestos a tela de juicio, y no en una baja crítica, sino en una crítica muy alta, de llegar a dudar de la divinidad de Cristo, de llegar a poner en tela de juicio la inspiración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Entonces, el ecumenismo en sí, podemos decir que su base fundamental es el liberalismo teológico que empezó a existir ya de manera férrea y en el siglo XIX. Esto allanó el camino para el diálogo y la cooperación entre las divisiones que se estaban dando en el protestantismo. La primera fase de formación tuvo lugar en Londres en el 1846 con la organización de la Alianza Mundial Evangélica. Encontramos aquí que el movimiento ecuménico recibió su empuje en el siglo XX como un esfuerzo de las iglesias para una empresa misionera. Los problemas que se suscitaron allí y los hitos de formación que se encontró el ecumenismo a mediados del 1800, lo primero era la intolerancia religiosa que existía en Europa y donde hacía sentir una gran necesidad de alguna clase de cooperación y unidad en la iglesia. Yo leyendo un poco el libro y analizando también, encontré que en esa época, a mediados del siglo del 1800, hubo una persecución muy férrea en Europa, sobre todo en países como Portugal, como Libia y todos esos países que son colindantes, por así decirlo, y donde persiguieron a muchos cristianos, mataron a muchos cristianos, y esto hizo ver una gran necesidad de un movimiento que pueda unir a las iglesias para poder hacer frente a esa persecución. Entonces, esto ayudó
para que se vaya formando el ecumenismo. Entonces, hacía sentir una gran necesidad de alguna clase de cooperación y unidad. En su primera fase de formación, con una fuerte comprensión, y esto me llamó la atención, en primera instancia, este movimiento ecumenista, que fue su primer activo, que fue la Alianza Mundial Evangélica, estuvo una fuerte comprensión hacia la fe una vez dada a los santos. O sea, ellos, el inicio, la base de este movimiento fue precisamente, entre comillas, defender la fe cristiana, defender los fundamentos del cristianismo. Pero el problema fue que en la última parte del siglo XIX fue destruida por el surgimiento del liberalismo. Entonces, el cual atacaba su declaración doctrinal. ¿Cuál era la principal declaración doctrinal de este movimiento? Era defender la fe una vez dada a los santos. Entonces, lo que nuestro hermano, y vuelvo a reiterar, nuestro hermano Leonardo exponía, está íntimamente relacionado con este movimiento del ecumenismo. Fue así como posteriormente pasaban por alto la doctrina para insistir en el servicio hacia la sociedad. Entonces, el propósito principal era lograr un empuje que unido para lograr la evangelización del mundo no católico romano. Y esto es relevante dentro de toda esta comprensión del ecumenismo en su historia. La segunda fase de formación, que tuvo lugar en 1905, nació una nueva clase de ecumenicidad en Norteamérica, naciendo así la organización oficial del Concilio Federal de Iglesias. Este año es clave, ya que se comienza a gestar lo que hoy conocemos como el Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, todo esto, como ya dije, estaba íntimamente influenciado por todo el contexto que se estaba viviendo post Segunda Guerra Mundial. La tercera fase de formación, esa fue en realidad la primera corriente que tenía en mente este movimiento, ¿cuál? Lo anterior mencionado, formar el Concilio Mundial de Iglesias. En realidad, lo que se buscaba era formar un organismo de unión que fue llamada Conferencia Misionera en Edimburgo en el 1910, y luego en esta conferencia la teología todavía tuvo importancia para consulta. Y me llamó la atención que aquí asistieron más de 1000 líderes teológicos y eclesiásticos que representaban oficialmente a todas las denominaciones o iglesias que se estaban haciendo parte de este movimiento. Eso es a grandes rasgos la historia del ecumenismo. Movimientos ecuménicos o movimientos que nacieron del Concilio Mundial de Iglesias, por así decirlo. El Concilio Misionero Internacional, que originalmente la primera reunión que se dio fue en el 1910, pero después oficialmente quedó instituido como tal en el 1952. En el transcurso desde el 1910 al 1952 nacen estos brazos, por así decirlo, del Concilio Mundial de Iglesia, uno es vida y obra, se llama podemos llamarlo como uno de los departamentos principales del Concilio Mundial de Iglesia, que vida y obra, que se gesta en el 1925 en una de sus asambleas. Su finalidad no era doctrinal, sino estimular el pensamiento y la aplicación de la fe y los principios cristianos a los problemas sociales e internacionales. Los liberales ocuparon un lugar prominente en el programa y afirmaron esta frasecita que debe hacernos muy conocida a nosotros hoy: la doctrina separa. No sé, de los que estamos siendo parte de esto, ¿cuántas veces habremos escuchado esta frase? La doctrina separa, pero el servicio une. La doctrina separa. ¿Cuántas veces habremos, de una manera u otra, hemos escuchado este enunciado? Bueno, este enunciado tiene
su nacimiento precisamente cuando se funda uno de los brazos, por así decirlo, del Concilio Mundial de Iglesia, que es llamado Vida y Obra. Entonces, el 8 movimiento dentro de esto, se me escapó ahí guardar el año, pero está dentro también del mismo marco entre 1925 y 1952, un poquito más adelante, Fe y Orden. Este departamento es el encargado de lograr un mutuo entendimiento en aspectos teológicos divergentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa parte del Concilio Mundial de Iglesia trabaja para que las iglesias que forman parte de esto puedan llegar a unar criterios doctrinales y teológicos y así no dañar la doctrina ni la teología de los que lo conforman. Entonces, las fechas de formación antes mencionadas en la otra lámina, encontramos que fueron importantes, yo se las quiero nombrar aquí: en Edimburgo en el 1910, en 1921, en Jerusalén en el 1928, en Tambaram en el 1938 y en Whitby en 1947. Vida y Obra, su atención era sobre asuntos tales como la educación, el hogar, el sexo, la delincuencia, las relaciones internacionales, la paz, la industria, la propiedad, la política, la ciudadanía y la función de la Iglesia en la sociedad. La misión de la Iglesia, decía este departamento Vida y Obra, la misión de la Iglesia se consideraba en un contexto de los males de la sociedad, no en el contexto en que la Escritura muestran cuál es la función de la Iglesia en el mundo en donde estamos. Jesús, antes de decirle a Pedro, sobre esta roca edificaré a mi iglesia, en el Sermón del Monte ya dio luces claras y enseñanzas claras qué es lo que es la iglesia. Vosotros, dijo Jesús, sois la luz del mundo y la sal de la tierra. No es que nos vamos a ocupar de ciertas áreas nomás, sino nosotros como iglesia tenemos un rol que es fundamental y que está por encima de todas las demás instituciones que puedan haber a nivel mundial. El rol de la iglesia es ser luz en un mundo que está en tinieblas, es ser sal en un mundo que está corrompido. Entonces Jesús le dice, nos pone a la iglesia en un lugar más alto que la sociedad. Una luz, dice, no se puede esconder, sino tiene que estar en un lugar alto. Y usa dos figuras, usa una lámpara y usa una ciudad sentada sobre un monte. Entonces allí Jesús nos entrega a nosotros como iglesia una base, una función determinada que es prioritaria. No podemos solamente estar sirviendo en los aspectos de los males sociales. La iglesia tiene que cumplir una función que primero es los males espirituales del alma, de la humanidad que está caída y alejada de toda comunión y, por qué no decirlo, de toda redención, si es que no vienen a la luz que es Cristo el Señor. Entonces, cuando pensamos en lo que conforma este Concilio Mundial de Iglesia, debemos nosotros tener en cuenta estos temas. A veces hablar de unidad de iglesia es bonito cuando nos ponemos a hablar de, hermano, el pueblo del Señor tiene que estar unido y porque tenemos que trabajar en pro de un solo objetivo, que es el bienestar de las almas. Sí, es cierto, pero ese trabajo tiene que estar sustentado por un fundamento que es escritural, el fundamento que es la Escritura, no lo que la teología liberal nos quiera imponer y nos ha querido imponer a la Iglesia de Cristo desde que nació a mediados del siglo XIX. El Concilio Mundial de Iglesia, que en sus siglas CMI, es el agente o es el ente regulador como organización, por favor, esto que quede bien claro, del ecumenismo. No es que el ecumenismo es una cosa y no es que el Concilio Mundial de Iglesias es otra cosa. El ente regulador de este pensamiento o de esta filosofía o de esta teología o de esta doctrina
es el Concilio Mundial de Iglesia, que en el fondo es ecumenismo. Consideraciones importantes del CMI, o del Concilio Mundial de Iglesia. Su membresía. ¿Quiénes son partes de este concilio? Bueno, todas las iglesias que expresen su conformidad con las bases y sean invitadas por el CMI. O sea, todas las que estén en acuerdo que la doctrina no es tan importante, que la teología no es tan importante, que lo más importante hoy es alcanzar a la sociedad con la ayuda social. Podríamos decir también que es una demostración de lo que es hoy el evangelismo social, ¿ya? Lo otro, el propósito del CMI es servir a las iglesias y respetar las creencias contrarias, ¿ya? Es servir a las iglesias y respetar a las creencias contrarias. La filosofía del CMI es la unión en Cristo. ¿De qué cosa? De las iglesias que pertenecen ahí. La unión en Cristo, según los estatutos de esa organización. Mire, y las divisiones dentro del CMI son pecado. Así. Otra consideración importante son las asambleas celebradas en Ámsterdam, en Holanda, en el 1948, en Edgbaston, en Estados Unidos, en el 1954, en Nueva Delhi, en India, en el 1961, en Uppsala, en Suecia, en el 1968, en Nairobi, Kenia, en el 1975, en Vancouver, Canadá, en el 1983 y en Canberra, Australia, en el 1991. Ahí está remarcado algo que es re importante. Karl Barth fue el primer orador en el 1948 en la asamblea realizada en Holanda, oficialmente del CMI. Fue el primer orador. Y Karl Barth es el padre del liberalismo, por así decirlo, o la neortodoxia. Aunque su comienzo, como decía el hermano Leonardo, su trasfondo fue tratar de volver a la ortodoxia heredada por los apóstoles, por Cristo primero, por los apóstoles, por los padres de la iglesia, por los concilios, por los credos, por los concilios, por la reforma, pero al final de cuentas fue tan influenciado por los pensadores filosóficos que el hermano mencionaba acerca de la teología y que estaba sujeta a una crítica alta, como ya se mencionaba acerca de la doctrina de la divinidad de Cristo, de la suficiencia de las Escrituras, de la condición del pecador, del hombre. Al final de cuentas, Barth terminó dándole un lugar muy amplio al pensamiento liberal para poder influenciar a las iglesias después del siglo XX. La inclinación doctrinal, obviamente, su inclinación doctrinal es una teología liberal, racionalista, humanista y escéptica. Eso es teología liberal. Entonces, cuando todo lo pensamos, cuando todo lo miramos desde el punto de vista de la razón, cuando todo lo miramos desde el punto de vista del hombre, antropocéntricos, ¿cierto? Cuando el hombre es el centro, no Cristo, no la Trinidad, y que nosotros ocupamos un lugar de una imperiosa necesidad que la gracia de Dios nos alcance, que nuestros problemas no son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la política, la opresión del más poderoso sobre el más pobre, no. El problema del ser humano es su condición espiritual. Entonces, la inclinación doctrinal de este movimiento es netamente liberal. Lo otro importante que yo quería aquí añadir es, ahí lo quise poner porque habla sobre las agencias del CMI en Chile. Entonces, ahí encontramos 2 agencias de 9 que tiene este movimiento a nivel mundial. De 9 agencias. Y dos de esas 9 agencias están
están en Chile, que son MIS, que se llama su sigla MIS, Movimiento de Iglesia y Sociedad, y MESH, que es MESH, Mujeres Evangélicas en Chile. Estas son agencias que trabajan directamente en Chile con el CMI. De las 9 que hay en Latinoamérica, los brazos del Concilio Mundial de Iglesia en Chile son 2. Y eso es importante decirlo en esta ponencia para que nosotros también tengamos en cuenta esta realidad. Un artículo que me llamó la atención, que el autor del libro lo incluye, un artículo bien ilustrativo de lo que fue esta última reunión, que fue en el 1993, es la que aparece en la revista Selecciones del Reader de Digest del mes de febrero del 93, llamado, así resumió aquella revista esta reunión, El Evangelio según Mark. Eso sí que es, para mí, penoso, triste. Todos sabemos quién fue Mark. Entonces, una vez escuché una frase y me viene a la memoria cuando alguien me dijo, hermano, ¿qué piensa usted de los que algunos dicen que el Evangelio en sí, Cristo fue el primer revolucionario o el primer comunista en la sociedad? Todo porque pescaron las enseñanzas de Jesús que hablaban de el amor al prójimo y ayudar a los más necesitados y todo ese contexto, y dijeron los que fundaron, por ejemplo, la tendencia política del comunismo, dijeron que Jesús fue como el primer gran gestor de este movimiento que hoy se conoce como comunismo. Bueno, Mark fue uno de los grandes fundadores de este movimiento y que ha influenciado a muchas generaciones y ha causado muchos males dentro de las naciones. Entonces, es relevante que en esa sesión del 93 se haya vinculado el Evangelio con este pensador que además era ateo y agnóstico. Puntos favorables del CMI: cooperación misionera, buenos mediadores, la obra social, la ayuda en la persecución de las personas, en el racismo, la paz y derechos humanos. Pero el punto es, si se da cuenta, todo esto está íntimamente relacionado con los males sociales. ¿Ya? Entonces, vemos acá que esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el trasfondo del CMI. Bien. Conclusiones generales, en base a sus debilidades. Bueno, ahí no se va a alcanzar a ver un último punto, pero lo primero es la unidad. La unidad que ellos sostienen. Aunque el credo de dicha organización del CMI es netamente ortodoxo, y puse comilla ahí, alberga una diversidad de iglesias que tienen grandes divergencias en doctrina. Hay unitarios, trinitarios, liberales y conservadores, neoortodoxos, anglicanos, ortodoxos, orientales. La pregunta son, ¿es esta la iglesia de Jesucristo? ¿Es cierto que es un cuerpo, una fe? ¿Cómo pueden tener comunión los hijos de Dios con los que niegan, por ejemplo, la divinidad de Cristo, el nuevo nacimiento del creyente y la inspiración de las Sagradas Escrituras? Esto no es lo que expresa Santiago, 2 Timoteo 3:5, y se lo voy a leer para que podamos tenerlo pendiente. Y dice el versículo 2 Timoteo 3:5, dice así, dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Nosotros no podemos tener comunión y hay que hacer bien, aquí no hay que sacarle la vuelta, no hay que tratar de suavizar lo que las escrituras nos enseñan, sino es simple, nosotros no podemos tener comunión con los que atentan contra los fundamentos de la fe cristiana, que son la diferencia, la separación que hace Cristo de su iglesia,
que en el original es sacaos afuera del mundo, eclesia en el griego, con los que niegan también la divinidad de Cristo y la necesidad de un nuevo nacimiento del creyente y la inspiración de la Sagrada Escritura. Ahora, veamos lo que dice las Escrituras en estos textos que hablan solo de la unidad. En San Juan 17, 20 al 23, Efesios 1, 22 al 23, Hechos 2, 47, Colosenses 16, 26. Yo cité los textos allí, pero sintetizando los textos, nos hablan acerca que, porque la Biblia da mucha luz y prácticamente en el Nuevo Testamento nos da una cosmovisión clara, podemos decir, de lo que es la iglesia. Y la iglesia en sí, la unidad y la universalidad de la iglesia a la luz de su palabra lo vemos reflejada en tres aspectos dobles en estos textos que yo cito acá. Primero, el primer aspecto es que la iglesia es universal y local. La iglesia de Cristo es universal y local. El segundo aspecto doble es que es invisible y visible. ¿Qué quiere decir universal? Es que está en todo el mundo. Local es que se manifiesta esa universalidad de la iglesia en cada iglesia local, que es miembro del gran cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Ese es un aspecto doble, universal y local. El segundo aspecto es invisible y visible. Lo invisible se refiere a que nosotros no podemos ver a todos los que componen el cuerpo de Cristo porque están diseminados no solamente a través del mundo, sino desde que nace el primer escogido y elegido por Dios para ser parte del cuerpo de Cristo, y eso tenemos que aceptarlo, que ya parte desde el Génesis en adelante hasta que Cristo aparezca en su segunda venida. Y la visibilidad es que la iglesia se hace visible en el mundo en los diferentes puntos donde está la iglesia local. Entonces, como nosotros somos la iglesia evangélica aliancista, fundado en el fundamento de los apóstoles, nosotros somos parte de esa iglesia visible. Y allí el compromiso de poder defender nuestra teología y nuestra doctrina y no caer en el ecumenismo. Y la otra parte es la iglesia militante y triunfante. Militante se refiere a los creyentes que estamos hoy trabajando, luchando, perseverando por mantener nuestra vida santificada, y los triunfantes son los que ya han partido a los brazos del Señor, a grandes rasgos. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, tenemos que tener y enfocarnos en estos tres aspectos dobles, en su universalidad, localidad, en su invisibilidad, su visibilidad y en la parte militante y triunfante. No podemos abarcar todo esto porque no es el tenor de la exposición, pero es necesario decirlo cuando hablamos de unidad. Y luego la cosmovisión que señalan ellos es que la cosmovisión del concilio se limita a lo secular y pasa por alto lo espiritual. Esto afecta directamente a una de las doctrinas relevantes del escrito, que es la doctrina de la salvación o afecta a la soteriología en general. Y podríamos refutar esto con toda la Biblia, pero solo citemos los textos que son tan conocidos de Romanos 3:23, Romanos 3:25 y Romanos 5:6 al 10, cuando habla de esa enemistad que tiene el hombre con Dios. Que el problema de la enemistad del hombre con Dios no pasa por los males seculares, pasa por un tema de naturaleza, porque nosotros somos herederos de una condenación eterna a causa del pecado. Entonces, si queremos unirnos a este movimiento, tenemos que tener en cuenta qué piensan ellos acerca de una de las doctrinas que está íntimamente relacionada con nuestra condición delante de Dios, que es la salvación. Luego, el espectro de una superiglesia, y ahí nos alcanza a ver abajo el 8 puntito, que es el tema que tiene que ver con el sincretismo religioso. Todo esto lo podemos abordar a la luz de los textos que están acá y a la luz de tener claro en qué consiste la unidad de la iglesia, porque al final de cuentas el ecumenismo lo que busca es unidad. ¿Pero qué clase de unidad? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Una unidad bíblica? ¿Una unidad
teológica basada en los fundamentos que tiene la Iglesia. El hermano mostraba al final de su exposición que lo primero que parte en los fundamentos es Cristo, luego viene el fundamento apostólico, luego vienen los credos, luego vienen los concilios, luego viene la reforma y luego vienen las iglesias que nacieron de la reforma. No queremos nosotros tampoco discriminar las demás iglesias que sostienen estas marcas que son relevantes en una iglesia que es de Cristo, pero nosotros venimos de esa línea, podemos decir, para la gloria del Señor. Somos deudores, primero de Cristo, y luego de los apóstoles, y luego de todos los que se mencionan en esa línea, somos deudores de una teología y una doctrina que, como Cristo dijo él, ya que él es la piedra angular de todo esto, que viene de arriba. Cristo le dijo en un momento en el Evangelio de Juan a sus enemigos, los del Sanedrín y los fariseos y los sacerdotes: vosotros no entendéis porque vosotros sois de acá, yo vengo de arriba, dijo él. Nosotros somos deudores de eso y debemos ser fieles y valientes por defender, bendito sea su nombre, esa sana y bendita doctrina que es el Evangelio de Jesucristo. Como conclusión, recordar que tenemos una herencia fundacional teológica y doctrinal, que está intrínsecamente relacionada con lo que dicen las Sagradas Escrituras, que la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 1 Timoteo 4:3. Y el texto muy conocido de Judas 17, la parte B, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, hermanos amados, debemos ser fieles, y aquí acuño una frase de Paulina a Timoteo: debemos ser fieles a aquella forma de doctrina que hemos oído, ya que esto es lo que distingue a una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo y su esposa a la vez. Solo a Dios gloria. Gracias. Muy bien, hermano Cristian. Voy a pedir que desactive su... muy bien. Muchas gracias, hermano Cristian, que el Señor te bendiga por la clara exposición. No ha llegado ninguna pregunta, así es que vamos a dar por finalizadas las conferencias por hoy, sin antes decir que nos han llegado, sí llegaron algunas sugerencias y aclaraciones que las queremos compartir con ustedes. Les recuerdo que este libro en el cual basamos la conferencia fue un libro escrito ya hace como cerca de 30 años, y en el libro habla del CMI como el como el Concilio Mundial de Iglesias. Y la verdad es que hoy día, si ustedes buscan la información más actualizada, se llama Consejo Mundial de Iglesias. Por lo tanto, es la precisión para el libro. Recordemos que este libro está escrito ya, como dijimos, mucho tiempo atrás. Pero hoy el CMI se conoce como Consejo Mundial de Iglesias y que está compuesta por más de 350 denominaciones cristianas a nivel global, donde la Iglesia Católica tiene una fuerte injerencia. Y lo otro es que representan alrededor de 500 millones de cristianos en el mundo, entre los cuales no nos contamos nosotros, porque nosotros pertenecemos al Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, que ustedes conocen muy bien porque se celebró recientemente en Puerto Montt en enero. Así que quien, entre comillas, se opone al Consejo Mundial de Iglesias o quienes mantenemos la sana doctrina, pertenecemos al Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, conocida por sus siglas, el CIC. Así que, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. La diferencia, muchas gracias por sus
comentarios. Acaba de llegarme una pregunta y la voy a plantear, porque es un tema de la que entregó nuestro hermano Leonardo Ollarse. Así que voy a leer la pregunta y, hermano Leonardo, para que se vaya preparando. La pregunta es: ¿se podría reforzar la diferencia entre ortodoxia y neo-ortodoxia? A ver, la ortodoxia son las enseñanzas tradicionales, las enseñanzas validadas, ¿cierto? Las enseñanzas dadas por el credo apostólico o por los concilios tradicionales de la Iglesia. Y la neo-ortodoxia es un intento de volver a esos principios. Pero uno de los padres de la neo-ortodoxia fue Karl Barth. Karl Barth, cuando se vio enfrentado a la escritura, en el fondo, se vio enfrentado a la cristología, él interpretó una cristología correcta. Pero como fue educado en una escuela liberal, fue educado por sus maestros liberales, incluso él tuvo discípulos que fueron aún peor que él, que fue Bullman, vino con una corriente ya, con una mente infectada con el liberalismo, en el cual cuestionaba la inerrancia de la escritura. Eso, pastor. Muy bien. Entonces, hermanos, volvemos a agradecer su participación. Muchas gracias a nuestro hermano Leonardo Ollarse por su presentación y también a nuestro hermano Cristian por todo el trabajo que ellos realizaron. Quedan cordialmente invitados para la próxima semana, donde tendremos dos ponencias más. Se llama el neorromanismo. Quien será encargado de entregarnos esta enseñanza es el pastor Mauricio Catalán, y la misión de la Iglesia por el pastor Héctor Ollarse. Así es que, hermanos, cordialmente invitados para la próxima semana, para nuevamente a partir de las 17:30 horas, a partir de las 17:30 horas, entonces comenzamos con el proceso de conexión para que a las 6 estemos comenzando nuevamente con las oportunidades. La próxima semana el encargado de coordinar lo que yo estoy haciendo hoy día será nuestro hermano subdirector de la zona sur, nuestro hermano Leonardo Ollarse. Así es que, hermanos, están cordialmente invitados. Siguen llegando preguntas, me acaba de llegar una pregunta más. Una pregunta, la voy a leer porque me están llegando recién, así que por eso tengo que estarla leyendo primero. La pregunta dice: hermano Cristian Güelante, respecto del ecumenismo. Hermano, en palabras muy simples, ¿cómo le puede explicar a un hermano de 70 años qué es el ecumenismo? ¿Cómo le puede explicar a un hermano de 70 años qué es el ecumenismo? En palabras muy simples. En palabras simples, es que el ecumenismo busca una unidad que no es escritural, que no está basada en los fundamentos apostólicos, ni en las enseñanzas que Cristo dejó para la Iglesia. Eso sería. Ahora, habría que echar a profundizarle al hermano con paciencia y con darse el tiempo de poder hacerle ver, porque en palabras simples es hacerle ver las verdades bíblicas acerca de la unidad de la Iglesia
desde la perspectiva bíblica, no de lo que diga tal o cual organización o denominación en un sentido de trasfondo. Eso. Okay. Hay una pregunta que no sé si nosotros podamos responder, así que esa la vamos a dejar. Dice, y no es una pregunta que tampoco yo pueda responder: ¿una iglesia evangélica aliancista local puede pertenecer al Consejo de Pastores de la Comuna? Esa pregunta la vamos a dejar para la próxima semana porque tenemos que elevarla. ¿Ah? Así es que no por esta vez esa pregunta la vamos a dejar allí, porque esa es una postura de la Iglesia Evangélica a nivel nacional. Así que esa la dejaremos a nuestro pastor presidente y nos la responderemos hoy día. Hay otra pregunta que dice, a partir de las dos exposiciones, ¿cuáles son entonces las causas subyacentes de la crisis que la Iglesia está viviendo en el siglo XXI, tomando como referencia la forma de vida de la Iglesia primitiva, el credo de los apóstoles, la vida en santidad, entre otras? Porque se ve muy distante esta forma de vivir el Evangelio como el cristianismo, con el cristianismo de hoy. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las causas subyacentes de la crisis que la Iglesia está viviendo en este siglo XXI, tomando como referencia la forma de vida de la Iglesia primitiva, el credo de los apóstoles, la vida en santidad, entre otras, porque se ve muy distante esta forma de vivir el Evangelio con el cristianismo de hoy? Esa es una pregunta para la verdad es que tienen que hacerse una mezcla de las dos ponencias. Y aquí yo me voy a tomar un poco la palabra y voy a tomar la atribución de tratar de responder esta pregunta de la siguiente manera. Hay un producto de lo que pasó, nosotros sabemos, de la legalización o de hacer a la Iglesia como parte del imperio por Constantino. La Iglesia comenzó a prostituirse espiritualmente y comenzaron a alejarse de las enseñanzas bíblicas a través del tiempo, después pasando a la oscura Edad Media, donde la hegemonía de la Iglesia Católica comenzó a dominar a la Iglesia, apartándose completamente de las Escrituras. Y cuando surge el movimiento de la Reforma en el año 1517, ¿cierto?, lo que quisieron hacer los reformadores fue retomar, como bien decía nuestro hermano Leonardo, la ortodoxia, volver a las Escrituras, y ese fue el gran movimiento de la Reforma, tratar de volver a las doctrinas bíblicas que habíamos perdido o que el cristianismo había perdido producto del oscurantismo de la Edad Media. Entonces, hoy día la crisis, después de eso se produjeron grandes rebrotes de la ortodoxia, de la sana doctrina. Pero ¿qué ha pasado con esta iglesia del último tiempo? Ha vuelto a caer prácticamente en lo mismo, una rama de la iglesia evangélica, que es lo que nosotros conocemos hoy día como esta iglesia tibia que profetizó Cristo ahí en el Apocalipsis. Entonces, esta iglesia se ha prostituido también espiritualmente, permeando a la iglesia con enseñanzas liberales, con enseñanzas poco ortodoxas, con enseñanzas fuera de la Biblia, donde hoy día la verdad que la mayoría de los cristianos son cristianos sensuales, que se dejan dominar por el sentimiento, por lo que sienten, andan buscando experiencias y no una vida bíblica, no están basando sus vidas en la Biblia ni en la palabra de Dios, sino más bien andan buscando experiencias, vivir experiencias, sentir cosas, en vez de vivir una vida de acuerdo a las Escrituras. Entonces, hemos sido permeados por esta sensualidad del cristiano sentido, de sentir cosas, de sentir la experiencia, de tener una experiencia con el Espíritu Santo y viviendo una vida sensual más que las Escrituras. Entonces, la ortodoxia lo que hace es
volvamos a las Escrituras. Lo que hace la neortodoxia y todos estos movimientos actuales es vivamos, sintamos cosas y no racionalicemos ni pensemos tanto en las Escrituras. Entonces, hermanos, un llamado de atención para la iglesia de hoy. No debemos ser cristianos sensuales. No estamos aquí para sentir cosas. Estamos para vivir de acuerdo a las Escrituras. Y es eso lo que estamos tratando de llevar adelante y de poner eso en nuestras mentes. Recordemos el gran mandato que Moisés entregó al pueblo antes de pasar a la tierra prometida. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿cierto? Dice, estarán, voy a buscarla para no equivocarme, Deuteronomio 6. ¿Por qué estamos en esto, hermanos? Deuteronomio 6. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, ya al acostarte y cuando te levantes, ya has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hermanos, ¿por qué tanta importancia a las Escrituras? No le dijo Moisés, cuando pases por allá, tú busca en tener experiencias. No, la palabra, porque la palabra debe penetrar en tu mente y luego en el corazón. Entonces, hermanos, lo que hemos dejado de lado hoy día es eso. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos más importancia a lo que sentimos, a lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Y yo creo que esa es la gran crisis del siglo XXI de esta iglesia tibia. Ha dado más importancia al sentimiento que a la palabra de Dios. Voy a leer otras preguntas. Pastor, ¿puedo añadir algo a lo que usted dijo? Muy bien. Yo nunca olvido cuando fuimos a una conferencia que hubo sobre la predicación expositiva, cuando el pastor James Adams, que todos lo conocemos ya, se le hizo una pregunta acerca de la relevancia que tenía la predicación expositiva y qué tan importante era para la vida y la salud de la iglesia. Y la pregunta, en alguna medida, de la perspectiva que esto lo abordó, que es la mejor respuesta que se puede dar, y no es por tirarle flor a usted, porque se basa en la Escritura, pero también tiene mucha relación los problemas subyacentes que hay hoy día en la iglesia por el tipo de predicación que hay. Y él decía esta frase, y son frases del pastor James, decía que cuando usted siembra una semilla enferma, obviamente el resultado del fruto va a ser enfermo. Entonces, cuando no se predica el evangelio que es bíblico, que es cristocéntrico, que está girado en Cristo, está centrado en Cristo y no en el hombre, inevitablemente los resultados van a ser un creyente que va a vivir una vida creyendo que Él es el centro y no va a cultivar, no se va a ver la esencia del evangelio cristocéntrico. Entonces, uno de los grandes puntos relevantes hoy en día en la salud de la iglesia o la condición de la iglesia, y lo digo con respeto esto y con responsabilidad a la vez, es el tipo de predicación que durante décadas se predicó desde nuestros púlpitos. Entonces, como se predique y como se presente el evangelio, los que lo oyen van a tener una idea de lo que es el evangelio. Si yo presento un evangelio sensual, como usted decía, un evangelio basado en las emociones, en mi predicación, los que crean a esa predicación van a creer que eso es el evangelio. Eso es lo que el pastor quiso enseñarnos por ahí por el 2007, creo que fue. Eso quería acotar también, con respeto, pastor. Muy bien. Muy bien, hermanos. Llegaron varias preguntas, pero en honor al tiempo dijimos que a las 20:15 íbamos a terminar y ya nos pasamos un minuto. Así es que muchas gracias, hermanos. Aquí hay una pregunta que voy a tratar de responder yo, dice, ¿por qué se denomina Iglesia Católica Romana si es una institución católica? Bueno, tratar de responder esta que la denominamos Iglesia Católica Romana porque la palabra católico significa universal. Entonces,
perfectamente nosotros, cuando hablamos de la iglesia universal, esa iglesia invisible, la iglesia universal, se puede hablar de iglesia católica también. No estaría mal dicho, en el estricto rigor de la palabra, no estaría mal dicho que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, refiriéndose a la iglesia universal. Entonces, por eso tenemos que ponerle la denominación romana, porque es la iglesia católica romana, la iglesia católica romana, la iglesia universal de Roma, o como ellos se denominan en realidad. Por eso que hablamos de la iglesia católica romana, porque la iglesia católica en estricto rigor de la palabra significa iglesia universal. Y por lo tanto tenemos que hacer la distinción, porque en otros lugares nos vamos a encontrar que nos van a decir que somos de la iglesia católica y no nos deberíamos escandalizar, porque realmente nos estarían diciendo que pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. Por eso que tenemos que hacer la distinción. Así es que eso es, hermanos. Muchas gracias, muy interesante. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Quedaron varias preguntas aquí en el tintero, que algunas de ellas voy a tener que elevarla para poder llegar a un consenso si es que logramos responderlas. Así es que muchas gracias, muy interesante, que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo sábado, entonces a partir de las 5:30, comenzando con las conexiones. Quedan en este momento, en plena libertad, nuestro hermano Moisés, que es el encargado el administrador del Zoom. Por favor, nos da unos 2 o 3 minutos, hermano, antes de cortar las transmisiones. Vamos a hacer una oración para finalizar. Bendito Dios y Padre eterno, sea tu nombre glorificado. Señor, nos mueve el deseo de glorificar tu nombre, de exponer y poner en alto tu palabra. Amamos lo que viene de ti. Queremos ser lo más íntegros a lo que ella nos enseña. Queremos, Señor, y deseamos fundarnos en tu palabra. Nuestro deseo es que ella esté constantemente controlando nuestra mente, controlando nuestro corazón, sometiendo nuestros sentimientos a tu palabra, sometiendo nuestros pensamientos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que la Iglesia Evangélica Aliancista a nivel nacional sea una iglesia que ame tu palabra, que la practique, que la estudie, que la lea, que la predique. Ayúdanos, Señor, para que seamos conocidos como la iglesia que ama tu palabra y que la obedece. Señor, no podemos ser verdaderos creyentes si no obedecemos las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para ser hijos de Dios íntegros. Ayuda a la Iglesia Evangélica Aliancista, a cada hermano que se conectó en este día, para que quede esto resonando en sus mentes y en sus conciencias. Tu palabra es la única regla de fe y conducta para el creyente. Ayúdanos, Señor, para practicarla. Lo ponemos todo esto en tus manos. Bendice este trabajo y ayúdanos, Señor, para sacar adelante las otras 2 sesiones que nos quedan. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.